Buenas noches. En esta oportunidad, en la materia de contratación estatal, nos correspondió hablar sobre las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. El grupo integrado por Ibis Castro, Rafael Torres y Billy Mercado, vamos a hablar sobre estas inhabilidades. La primera inhabilidad que encontramos es quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Encontramos una sentencia del Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil, de abril 20 del 2006. El consejero ponente es Luis Fernando Álvarez Jaramillo. La referencia y la dedicación es 1732, procesos de selección, participación en licitaciones o concursos, retiro de oferta, efectos, inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Los hechos de esta ponencia son: el señor ministro de Hacienda y Crédito Público solicita el concepto de la sala sobre el carácter vinculante de la propuesta u oferta que se presente en un proceso de licitación y la viabilidad jurídica de su retiro por parte del prometente, después del cierre o de la etapa de evaluación o adjudicación de la misma, preguntando asimismo sobre la posibilidad de que la entidad pública se niegue a aceptar dicho retiro. El problema jurídico que encontramos es el siguiente: para determinar si la participación de personas naturales o jurídicas en los procesos de licitación tiene carácter vinculante, es procedente definir qué se entiende por participar e identificar cuáles son las modalidades de participación que se pueden presentar en un proceso de licitación o concurso de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. En las consideraciones encontramos que desde esta perspectiva la sala encuentra que una persona natural o jurídica puede participar en un proceso de licitación o concurso público a título de interesado en defensa del interés público y como oferente o proponente. Como interesado, durante la etapa precontractual, formulando observaciones al contenido de los denominados prepliegos de la licitación o concurso, artículo 1 del decreto reglamentario 2170 del 2002. En defensa del interés público, las deudorías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, artículo 9 del decreto 2170 del 2002. Y como oferente o proponente, quiere decir que es la calidad que adquiere quien ha presentado oferta o propuesta en un proceso de licitación o concurso adelantado por la administración. En este caso, la propuesta debe ser seria y con carácter vinculante, pues como lo señala la doctrina, es un acto de iniciativa con el cual una de las partes que recibe el nombre técnico de proponente propone a o irá que eventualmente deberá aceptar. La ley 80 del 1993 estableció dos clases de apremios para responsabilizar a todos los proponentes de las obligaciones que adquiere con ocasión de la presentación de su propuesta u oferta. El primero de ellos está consagrado en el artículo 8. Puede
identificarse como un instrumento subjetivo de presión que inhabilita al proponente, cuando se niegue sin justicia alguna a suscribir el contrato que le fue adjudicado. El segundo, de carácter indemnizatorio. Esto quiere decir que permite hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta otorgada a favor de la entidad estatal, aplicable en el evento anterior, así como también cuando se presente incumplimiento de la ejecución de obligaciones que, de acuerdo con los pliegos de condiciones, debe atender el oferente ante la administración, de manera que su inobservancia constituyen comportamientos que atenían contra el principio de seriedad de las propuestas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, numeral 19, en concordancia con el artículo 30, numeral 12, ambos de la Ley 80 del 93. Así las cosas, se encuentra en la sala que un proponente, al presentarse en una licitación o concurso, además de sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia, tiene la obligación de mantener las condiciones legales, técnicas, financieras, económicas, etc. de la denominada propuesta básica, de responder y atender adecuada y oportunamente los requerimientos que formule la entidad licitante durante la etapa de evaluación hasta la adjudicación, y de suscribir y perfeccionar el contrato cuando resulte adjudicado del mismo, pues de lo contrario tendrá que indemnizar los perjuicios que se causen como consecuencia de la defraudación de la confianza de la administración en seriedad de la oferta. Otra inhabilidad que podemos encontrar es el servidor público, inhabilidad e improcedencia de contratación con entidad estatal. Consejo de Estados, Sala de Consulta y Servicio Civil, considero ponente Luis Camilo Osorio Izaza. Del 20 de agosto del 1996, la radicación es la número 867 y el autor el ministro de Transporte. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, en cumplimiento de las funciones que le dieron encomendada mediante decreto 1591 del 18 de junio del 89, viene desarrollando un proceso de negociaciones sobre bienes inmuebles transferidos por la liquidada empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Sin embargo, atendiendo el actual estado de algunos de ellos, los cuales presentan dificultades por ocupación ilegal que impide su normal comercialización, se hizo necesario solicitar los servicios profesionales de representación judicial tendientes a restablecer con las acciones civiles pertinentes la titularidad y posesión de los mismos. Para el caso, se procedió requiriendo públicamente los servicios que ese expreso propósito, tal como se establece en el aviso que se le fijó en un diario de amplia circulación, el cual dice lo siguiente: contratar servicios profesionales de representación judicial, procesos reivindicatorios sobre bienes inmuebles de su propiedad. La adjudicación de la más favorable para la entidad, ofrecimiento que fue presentado por una persona natural que actualmente se desempeña en un cargo público de una entidad del orden territorial. Problema jurídico: constituye inhabilidad el hecho de que un funcionario haga ofrecimiento de sus servicios profesionales a entidades del Estado diferente
aquellas en las que se desempeña. Consideraciones. El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe a todos los servidores del Estado celebrar cualquier tipo de contrato con la administración pública, ya sea por su propio beneficio o por cuenta de terceros. Los servidores públicos no podrán celebrar ni por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo excepciones legales. La norma superior fue desarrollada por la Ley 80 del 93. Según artículo 8, letra F, los servidores públicos se encuentran inhabilitados para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. La sala responde: de conformidad con el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos no pueden participar en licitaciones o concursos para celebrar contratos con entidades estatales mientras permanezcan en sus empleos cuando una entidad estatal requiere públicamente servicios profesionales, está citando a concurso y en él no pueden participar los servidores públicos. Tampoco puede la entidad pública seleccionar para celebrar contratos a quienes se encuentre vinculado con el Estado en carácter de servidor público. El servidor público no puede participar en el concurso mientras conserve su vinculación con el Estado por estar legalmente inhabilitado. Igualmente, lo que está para celebrar lo está para celebrar contratos, salvo expresa excepción legal. Inhabilidad para contratar por parentesco. La sentencia C054 del 2001, referencia expediente D3100, demanda de inconstitucionalidad contra los literales G y H del artículo 80 de la ley 80, del artículo 8, de la ley 80 del 93 y contra el párrafo tercero del artículo 57 de la ley 550 del 99. Actor: Pedro José Bautista Moller. Magistrado ponente: el doctor Álvaro Tafur Gálvez. Dicen los hechos de esta sentencia que en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro José Bautista Moller demandó los literales G y H del artículo 8 de la ley 80 del 93 y el parágrafo tercero del artículo 57 de la ley 55 del 99. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad o en cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso. Eso dice el artículo 8 en su... El artículo 8 en su literal G y en su literal H dice: las sociedades distintas de las anónimas abiertas en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o cualquiera de los juicios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso. En primer lugar, el demandante argumenta la inexequibilidad del literal E del artículo 8 de la ley 80 del 93, afirmando que este precepto hace del parentesco sanguíneo o de afinidad un obstáculo para el ejercicio de las actividades empresariales y laborales, lo cual estima constituyente un factor
que atenta contra la autonomía e individualidad de cada persona, y a su vez da lugar a una discriminación en razón del origen militar, lo cual se encuentra proscrito expresamente por la norma fundamental, la Carta Política, artículo 13. Dicen en sus consideraciones que los preceptos demandados en el presente proceso de inconstitucionalidad perteneciente a la Ley 80 del 93 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se refiere a las causales de inhabilidad para contratar ligadas a las relaciones de parentesco que unan a determinadas personas que hayan simultáneamente presentado propuesta para una misma licitación o concurso. Al respecto, y como se desprende del análisis de los argumentos de los demandantes, y de las intervenciones en este proceso, la Sala estima pertinente precisar que la inconstitucionalidad de dichos textos ya fue objeto de examen por esta corporación, siendo declarada su inconstitucionalidad mediante sentencia C-415 del 94, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes. La sentencia C-353, referencia expediente de 7518, dice que es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 parcial de la Ley 1150 del 2007, por medio del cual se introducen medidas para la eficacia y la transparencia de la Ley 80 del 93 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. El actor es Sergio Eduardo Estadita Jiménez y otros, y el magistrado ponente, el doctor Jorge Iván Palacios. Dice la sentencia en los hechos que los ciudadanos Sergio Eduardo Estadita Jiménez y Yair Alberto Hernández Carvajal, en ejercicio de la acción de constitucionalidad consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la Constitución Política, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 parcial de la Ley 1150 del 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Artículo 18. De las inhabilidades para contratar, adiciónese un literal J al numeral 1 y un inciso del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 80 del 93. Así, artículo 8, numeral J, literal J, las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la constitución de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y sobornos transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones, esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. Parágrafo 1. En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio. Consideraciones. El legislador hizo más severo el régimen de inhabilidades para la persona natural, quien seguirá inhabilitada, pero en adelante además estará impedida para valerse de las diversas formas de sociedad
comercial existente y así mantener sus vínculos con el Estado a través de un contrato, obviando la sanción proveniente de la inhabilidad de la cobija. Con la reforma introducida mediante la norma que se examina, el legislador pretende que la persona natural inhabilitada cumpla realmente con la sanción proveniente de la condena judicial que le declaró responsable de los delitos que allí se mencionan. Resuelve declarar exequible las expresiones con excepción de las sociedades anónimas abiertas, perteneciente al artículo 18 de la Ley 1150 del 2007, únicamente por las razones examinadas en esta providencia. Las personas que tengan vínculos de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil con los servidores públicos. La sentencia C429 del 97, referencia expediente 1594, norma acusada liberal B del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 del 93. Actor Alejandro Ochoa Botero. Temas: inhabilidades, contratación administrativa, personalidad y capacidad jurídica y principios de legalidad. Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero. Los hechos. El ciudadano Alejandro Ochoa Botero, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad demandada el literal B del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 del 93. Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor ejecutivo o con los miembros de la Junta o Consejo Directivo o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante. La aplicación del precepto impugnado restringe derechos fundamentales, pues su rigidez no permite la ponderación entre la finalidad de la norma y los supuestos de hechos que regula, con lo cual se produce un sacrificio injusto para familiares de quienes no tienen el poder decisorio en el proceso de contratación pública. Consideraciones. La inhabilidad objeto de examen es adecuada si realmente se dirige a los familiares de aquellas personas que gozan del poder de decisión de adjudicar contratos o pueden tener influencias que razonablemente puedan determinar la decisión, pues en tales casos estos vínculos colocan en peligro la transparencia y seriedad del proceso de contratación administrativa. Para la Corte es claro que el personal que desempeña cargos de nivel directivo goza de aptitud para orientar las directrices de la entidad contratante, por lo cual la parcialidad en sus decisiones puede afectar la transparencia del proceso de contratación administrativa. La inhabilidad en relación con los familiares aparece razonable. Por lo tanto, se resolvió declarar exequible el liberal B del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. La sentencia C489 del 96, expediente D1264, demanda de inexequibilidad de una parte del artículo 8 de la ley 80
por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Autora María Erly García de Jaramillo. Magistrado ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell. Se transcribe a continuación lo pertinente a la norma del artículo 8 de la ley 80, destacando en negrilla las partes acusadas. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución, las inhabilidades a las que se refieren los literales C, D, E y se entenderán por un término de 5 años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad o de la sentencia que interpuso la pena o del acto que interpuso la destitución. Las previstas en los literales B y E se extenderán por un término de 5 años contados a partir de la fecha de la ocurrencia de el hecho de la participación en la licitación o concurso o de la celebración del contrato o de la expiración del plazo para su fin. La norma impugnada impone una limitación injustificada al derecho al trabajo porque le impide al sancionado acceder a la ejecución de contratos mediante concurso de licitación cuando ya se ha cumplido la pena accesoria con los casos en que ésta es menor de 5 años. Consideraciones. La sentencia C178 del 96, la Corte se refirió a la capacidad para contratar con las entidades estatales en las siguientes términos. La capacidad es la actitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Dicha capacidad comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos. Una especie concreta de aquella la constituye la capacidad para contratar. En este estado, la Corte resuelve declarar exequible la expresión quienes en sentencia judicial hayan sido condenados en la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas del literal D del ordinal 1 del artículo 8 de la ley 80 del 93. Bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias.